Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bastante interesante que creo que nunca traté en el canal, que son los paraísos fiscales en el fútbol o las negociaciones que se hacen mediante triangulaciones. Pero más específicamente vamos a hablar de un equipo puntual, el cual ha estado bastante involucrado en este tipo de negociaciones puente, como también se los conoce, que es el caso de Deportivo Maldonado de Uruguay. Vamos a hablar un poco de la historia de este equipo, de cómo surgió, de que tiene ya casi 100 años de historia en el fútbol uruguayo y que sin embargo en la última década ha tomado este papel bastante particular a la hora de analizar lo que son las negociaciones y también explicar un poco por qué esto se da puntualmente en el fútbol uruguayo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta, que también dejen su opinión, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita. Más del 65% de la gente que ve los videos no está suscrita y me ayuda un montón. Que también le dejo en la descripción los links tanto de mi canal de fútbol argentino como también de tenis para que se puedan suscribir y que ahora sí arrancamos con el video. Vamos a arrancar hablando un poco acerca de Deportivo Maldonado y su historia y demás. Es un equipo que tiene sede justamente en la ciudad que tiene como en su nombre Maldonado, una ciudad de Uruguay, que fue fundado el 25 de agosto del año 1928, que la verdad que a nivel profesional no tiene títulos en el fútbol uruguayo, sí tiene alguno que otro, pero que son prácticamente amateurs o copas amistosas o copas departamentales o regionales, como se le llama también en Uruguay, pero digamos que en cuanto a títulos de primera, segunda división o alguna copa uruguaya no tiene ninguna. Es un equipo que en el año 2019 logró ascender nuevamente a la primera división del fútbol uruguayo, en donde actualmente se encuentra después de estar 15 años en la segunda división y que en total a la hora de su historia, en casi, si no me equivoco, 28, 21, en 93 años de historia, solamente ha disputado 7 temporadas en la primera división del fútbol uruguayo. Claramente un equipo bastante humilde, bastante chico dentro del fútbol uruguayo, que la realidad es que si bien tiene bastante historia, no ha tenido mayor trascendencia a lo largo de la misma. Ahora bien, la historia de Deportivo Maldonado cambió rotundamente en los últimos años. En el año 2006-2007 estaba en una crisis económica muy importante, la cual prácticamente lo obligó a refundarse como equipo. En ese momento estaba en el ascenso uruguayo, pero más específicamente a partir del año 2009 es comprado por un grupo de inversores ingleses, que lo que hacen es automáticamente convertirlo en una sociedad anónima deportiva. Esto está completamente permitido en Uruguay, no está permitido en todos los países. Simplemente por poner un ejemplo de Argentina, que es el país donde vivo yo, esto no se puede hacer con un club ni mucho menos, es básicamente privatizarlo y convertirlo en una empresa. El que estaba a cargo y el dinero de este fondo de inversión para poder comprar Deportivo Maldonado es un abogado inglés amante del fútbol cuyo nombre es Michael Caine, que tampoco tiene mucha relevancia, simplemente lo nombro para que tengan una persona a la cual se le pueda atribuir todo lo que ha pasado con este equipo desde ese momento. Y justamente desde que termina ocurriendo esta compra de Deportivo Maldonado empieza a cambiar un poco el rumbo de su historia a lo largo de los últimos años. Desde el momento que se hicieron con este equipo, este fondo de inversión inglés tomó la política de empezar a explotar todas las ventajas que le podía aportar la institución y principalmente las ventajas que le podía aportar Uruguay desde la parte económica. Y comenzaron con el scouting de jugadores tanto Argentina y Brasil, que obviamente se sabe y es sabido son los mayores exportadores en cuanto a cantidad y también en calidad de jugadores que salen directamente desde el fútbol sudamericano. Ahora bien, ¿por qué decidieron comprar un equipo en Maldonado y por qué decidieron comprar puntualmente un equipo en Uruguay? Bueno, esto tiene que ver directamente con la parte impositiva y con una reglamentación que existe en la FIFA. Con la aparición de los fondos de inversiones, que son básicamente empresas que deciden apostar por futbolistas, los compran y después los empiezan a mover por distintos equipos, lo que empezó a pasar es que compraban distintos jóvenes talentos, tanto del fútbol argentino como del fútbol brasileño puntualmente. Puede pasar con otro fútbol, colombiano, mismo Uruguay, Paraguay o Chile, pero principalmente los dos mercados a los cuales se apuntaban era Brasil y Argentina, porque la realidad es que históricamente son los que más cantidad de futbolistas han exportado hacia Europa. Y lo que hacían era, una vez que ya los habían comprado, empezar a ofrecerlos al mejor postor, tanto mediante la técnica de ceder a los jugadores y empezar a recuperar el dinero mediante sesiones, varias sesiones después terminaban recuperando el dinero, o directamente a través de una venta en la cual lo vendían por mayor precio del cual lo habían comprado. Ahora bien, lo que hacían obviamente es al momento de comprar un jugador
tienen que pagar el importe, el impuesto del país de procedencia del club al cual le compra. En este caso tendrían que pagar los impuestos si compran un jugador de Argentina, según Argentina, y los impuestos si compran un jugador brasilero, según lo que determine Brasil. ¿Qué es lo que pasa y por qué se decide comprar un equipo en Uruguay y por qué es perfecto un equipo uruguayo para hacer este tipo de triangulaciones, negociaciones puentes o paraísos fiscales, como le quieran decir? Lo que ocurre es que la FIFA divide en escalafones las ligas según su nivel. En este caso, también teniendo en cuenta esta misma división, a menor nivel esté colocada esa liga, menor es la cantidad de impuestos que van a tener que pagar. Uruguay se encuentra en el cuarto escalafón en cuanto a este ranking de ligas que determina la FIFA, por lo cual se ha determinado que tiene que pagar, en cuanto a la negociación, un jugador que es comprado por un equipo, tienen que pagar un 40% menos que lo que tendrían que comprar por un futbolista que tienen que comprar directamente del fútbol argentino o brasileño. Ahí está la diferencia y ahí es por cual se termina haciendo estas negociaciones con Uruguay, porque es mucho más barato desde la parte impositiva a la hora de comprar un futbolista. Entonces, ¿cuál es el método de operación que utilizan? Empiezan a buscar en el mercado, buscan jóvenes talentos, como les dije antes, los mercados preferenciales son tanto Argentina como Brasil, los compran y comienzan a ganar dinero con cesiones. Ahora vamos a ver algunos casos puntuales en los cuales prácticamente cediendo el futbolista 2 o 3 veces recuperan automáticamente el dinero y siguen poseyendo el pase de ese jugador. Y eventualmente, si llega una buena oferta, los terminan vendiendo siempre por más dinero del que lo habían comprado. Es realmente un negocio redondo por donde se lo mire. El jugador jamás juega en Maldonado, simplemente firma, que en un momento llegó a Uruguay. Después el equipo europeo que lo quiere lo compra directamente a Maldonado y se ahorra ese 40% de impuestos que debería pagar si lo comprara directamente desde Argentina o directamente desde Brasil. En otros países esto no es legal, sin embargo la legislación uruguaya ampara esto y no tiene pensado para nada cambiar porque le conviene, es dinero que termina ingresando en el país y no tiene ningún tipo de problema con que vengan capitales extranjeros y los pongan en Uruguay. La realidad es que es algo que tampoco es único, no solamente ha ocurrido con Deportivo Maldonado, también ha ocurrido con otras instituciones del fútbol uruguayo, llámese Sudamérica, llámese también Fénix o Progreso, e inclusive recuerdo que hace un tiempo había un equipo chileno que también lo hacía bastante, que era muy utilizado, que era Unión San Felipe. Sin embargo, desde el año 2011, o en realidad esto es desde el año 2009, pero puntualmente desde el 2011, Deportivo Maldonado tomó mucha notoriedad por la gran cantidad de operaciones que se hacían con este equipo de puente. Quizás los otros tenían una o dos negociaciones, Deportivo Maldonado lo hacía bastante seguido, y ahora vamos a pasar a repasar, valga la redundancia, algunos de los casos más interesantes que han pasado por este equipo. Por ejemplo, Alexandro, el lateral izquierdo hoy en día que juega en la Juventus, fue comprado a cambio de 2.200.000 euros Atlético Paranaense por este fondo de inversiones de Deportivo Maldonado, lo cedieron al Santos y luego lo vendieron en casi 10 millones al Porto. Casi 10 palos de ganancia si tenemos en cuenta también en el medio de la sesión. Después también tenemos el caso del volante Alan, actualmente jugando en el Everton, con pasado en el Napoli. Fue comprado por un equipo, desde un equipo mejor dicho, muy chico de Brasil llamado Madureira. Primero lo prestaron a Vasco da Gama y luego lo terminaron vendiendo a cambio de 3 millones de euros al Granada. Habían pagado muy poco por su pase, así que también fue ganancia. William José, el delantero con pasado en la Real Sociedad, hoy en día préstamo en el Betis, fue comprado por el Deportivo Maldonado a cambio de 1 millón de euros desde el Barueri, también del fútbol brasileño. Lo mandaron a préstamo un montón, a Sao Paulo, a Gremio, a Santos, al Real Madrid Castilla, al Zaragoza, hasta que finalmente lo vendieron por 6 veces su valor, sumado también a todo lo que ganaron con las sesiones, lo terminaron vendiendo a cambio de 6 millones de euros a la Real Sociedad. Marcelo Estigarribia, el paraguayo, fue comprado a cambio de 2 millones de euros desde el Le Mans, lo cedieron a la Juventus, solamente el préstamo a la Juventus fueron cerca de 800.000 euros, luego fue cedido a la Sampdoria, al Chievo Verona, al Atalanta, también pasó por Cerro Porteño, por las Chiapas de México, por Colón en Argentina y actualmente sigue perteneciendo a Deportivo Maldonado y está a préstamo en Olimpia, es decir, sigue facturando el equipo uruguayo, o este fondo en realidad, porque el equipo poco tiene que ver con el pase del futbolista paraguayo. Jerónimo Rulli, el arquero argentino, fue comprado desde Estudiantes de La Plata a cambio de 3 millones y medio de euros. Primero lo prestaron a la Real Sociedad y luego el Manchester City lo compró a cambio de 4.700.000 euros. Jonathan Caleri es uno de los casos más emblemáticos, lo pagaron 11 millones de euros a Boca Juniors. Primero lo prestaron a Sao Paulo a cambio de 1 millón de euros por la temporada. Luego lo prestaron al West Ham a cambio de casi 5 millones de euros el préstamo al West Ham, una locura, recuperaron la mitad del pase prácticamente con 2 pases y después lo prestaron a muchos más equipos, a Las Palmas, al Alavés, al
Español, al Osasuna, y actualmente nuevamente lo han prestado al São Paulo. Uno que quizás no salió tan bien, pero que también pagaron bastante dinero, es el caso de Hernán Toledo, futbolista que le compraron a Vélez Sarsfield a cambio de 6.750.000 euros, lo prestaron a Fiorentina, a Lanús, Las Palmas, Argentino Junior, Banfield. Lamentablemente el futbolista nunca terminó de explotar en ninguno de los equipos por los cuales pasó, por lo cual hoy en día se encuentra a préstamo, en realidad jugando, en el Deportivo Maldonado. En este caso continuó su carrera en Uruguay, donde ha jugado 31 partidos marcando 2 goles. La FIFA ha intentado de todas formas poder paralizar este tipo de operaciones, inclusive lograron en el 2016 que Jonathan Calleri no llegue al Inter de Milán, que tenía todo arreglado para ir a préstamo justamente porque lo amenazaron al Inter con sancionarlo por meterse en este tipo de operaciones de triangulación, pero la realidad es que son tan difíciles de poder comprobar y es tan difícil cuando un país como Uruguay no lo penaliza este tipo de operaciones, que la realidad es que la FIFA poco puede hacer y siguen ocurriendo hoy en día. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, me pareció un tema interesante para charlar, para debatir y para que tengan en cuenta que este tipo de operaciones siguen ocurriendo en el fútbol sudamericano y principalmente Uruguay se ha convertido en uno de esos paraísos fiscales, como también por ejemplo lo es en Europa el caso de Suiza. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse a los canales secundarios y a activando la campanita y yo los veo mañana en otro video.